Hermanos pastores, qué gusto saludarlos, qué bendición esta oportunidad de compartir este tema con ustedes, con la UPBC. Siempre será una bendición, un privilegio el poder compartir un tema con ustedes y el estudiar, ¿verdad?, juntos la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión un tema que, bueno, el título, pensamos en estos títulos, fueron asignados estos títulos y el tema que me toca compartir es venciendo el peligro de la tradición en el ministerio. Venciendo el peligro de la tradición en el ministerio. Usted tiene ahí su guía, la guía de estudio, se puede descargar desde el canal de YouTube y también en la descripción del video de YouTube y también a través de esta plataforma de Zoom. En esa guía de estudio coloqué un propósito para tratar de ser claro y no desviarme. El propósito de este tema, el propósito de este tema es estudiar las advertencias que hay en las Escrituras sobre la tendencia natural en el ser humano a la religiosidad. Esto es una tendencia que está en nosotros y que no podemos deshacernos de ella. La tendencia allí está. Podemos rechazarla, podemos retenerla, podemos pelear contra esta tendencia, pero ahí estará. Esto es el querer aferrarse a costumbres, o acostumbrarse a ciertas tradiciones, formas o liturgias para comprender que si no hacemos algo, esto nos puede llevar a convertir el cristianismo de sana doctrina en una simple religión. Si no somos conscientes de esta realidad, es decir, de esta tendencia hacia lo religioso, podríamos llegar a cometer el error, el grave error, llegar al nivel de convertir el cristianismo, en convertir la sana doctrina en una simple religión. La advertencia es correcta, es real el peligro. También tiene el propósito este tema de animar a los pastores a autoexaminar o autoexaminarnos, nuestro propio ministerio y todo lo que hacemos en la vida cristiana. Y también quisiera animarles a estar dispuestos que con la ayuda de Dios y su dirección podamos deshacernos de todo lo que sea religioso, de todo lo que encontremos en nuestra vida, en nuestro ministerio, que tenga esos tintes de religiosidad. ¿Podría alguien pensar que este tema, en este punto, podría alguien pensar que este tema sería más adecuado para no creyentes y no precisamente para un grupo de pastores, no para la Unión Pastoral Bautista del Centro, ya que hablamos o hablaremos de la tradición y de la religiosidad? Pero en el cristianismo, hermanos, el peligro de la tradición es latente, es real y está ahí amenazante, está presente. Por el hecho de ser creyentes o incluso por el hecho de ser pastores, déjeme decirle que no se disminuye el riesgo de caer en la religiosidad. No disminuye, mucho menos desaparece. El objetivo entonces de estudiar este tema es analizar con las Escrituras, con la Biblia, la realidad de que todos y cada uno de los creyentes verdaderos en Cristo Jesús tenemos esta tendencia. Tenemos la tendencia a la religiosidad. ¿Por qué? Tal vez porque esto resulta muy atractivo. Este asunto de la religiosidad, en realidad, si uno lo piensa unos minutos, resulta atractivo para nuestra carne, ya que esto es la religiosidad o vivir así. En resumen, solo seguir costumbres cristianas, cuestiones tradicionalistas, en lugar de obedecer al Señor en lo que Él realmente espera de nosotros. En lugar de que cada cosa que hagamos en su obra y en la vida cristiana, la hagamos conscientes de su razón de ser y de sus objetivos. De manera que esto nos hace pensar que la vida religiosa está llena de cuestiones mecánicas, solo seguir instrucciones, solo seguir tradiciones, y entonces no tengo que desgastarme pensando o recordando, ¿para qué es esto? Ah, sí, entonces lo haré con el corazón correcto, lo haré con la motivación adecuada, sino que en la religión todo es mecánico y es mucho más sencillo que hacer las cosas a la manera de Dios. Y hacer las cosas a la manera de Dios
es ir meditando cada vez que vaya a practicar algo en la vida cristiana, en el ministerio, meditar la razón de ser de aquello que voy a hacer. Esto último representa mayor esfuerzo, más inversión de tiempo, de energías, de recursos. Por esto quizás las tradiciones y costumbres son tan llamativas. Solo que a veces catalogamos o encajonamos las tradiciones, y también mencioné las costumbres, las encajonamos en la religión. Pero también pueden estar en el cristianismo verdadero, ya que las podemos hacer de manera mecánica, estas cosas, de manera irreflexiva, pues no demandan el esfuerzo de renovar nuestro entendimiento y analizar las motivaciones de nuestro corazón constantemente, no demandan eso. Tal vez ahí radica el atractivo de la tradición, porque nada de eso desgasta mentalmente, y además da la sensación de que estamos haciendo algo bueno cuando replicamos o repetimos o solo repetimos lo que otros hicieron, cuando hacemos las cosas de manera irreflexiva, sin detenernos a meditar, a analizar nuestro corazón. ¿Nota usted que eso se parece a lo que se hace en la religión? Yo le propongo desde aquí, aunque estamos empezando, pero le propongo que esas cuestiones las dejemos en la religión, y que en el cristianismo verdadero y que en el desarrollo de la obra de Dios que el Señor ha delegado en nuestras manos, que ha colocado en nuestros hombros como pastores de cada una de las iglesias locales donde estamos, que lo hagamos así. El propósito, hermanos, de estudiar este tema también es que seamos alentados por el Señor con una verdad bíblica que nos debe alentar, que todos podemos deshacernos de cualquier tipo de religiosidad. Esa es la realidad bíblica, escritural. Hay esperanza. Por sutil que sea esa práctica religiosa o esa actitud a la religión, por sutil que sea o por muy arraigada que esté en nosotros. Veamos, hermanos, el contexto en el que nos encontramos como iglesias bautistas de sana doctrina para poder descubrir o darnos cuenta de por qué este asunto realmente es un problema o puede llegar a ser un problema. Miren, vamos a empezar en la página 2 con un poquito de una definición de una palabra. Liturgia, también tradición y religión. Empecemos repasando el significado de la palabra liturgia, una palabra latina que nos habla de procesos repetitivos que se hacen en una reunión. Esta palabra hace alusión a cosas establecidas para desarrollar una reunión religiosa o un culto público. Cosas que podemos considerar como rituales o tradiciones. Todos estos rituales o las cosas que están dentro de estos rituales o tradiciones nos hablan de la liturgia. De eso, la liturgia. Debemos comprender que hay algunas prácticas cristianas, y este es el contexto que nos ayuda a comprender por qué está ahí latente el peligro. Debemos comprender que hay algunas prácticas cristianas que entran en la definición de rituales o de tradiciones, con la diferencia que estas tradiciones o rituales son correctos, son aprobados y hasta promovidos por el Señor en su palabra. Por ejemplo, hay algunas prácticas litúrgicas que aparecen en la Biblia y que desarrollamos como creyentes. Aquí hay 4 ejemplos. La lectura bíblica en nuestras reuniones es una cuestión que tiene sus reglas, tiene su momento para desarrollarse y tiene sus formas de hacerse. No se hace de cualquier manera o como a alguien se le ocurra. Tiene que incluir reverencia, una buena dicción, la elección de un pasaje, que el pasaje no sea muy extenso. Tiene que haber atención de todos. Siempre llamamos a la reverencia porque vamos a tener la lectura bíblica. Y no se puede tener la lectura bíblica con pláticas por todos lados en el auditorio donde estemos desarrollando el culto. Y de hecho, si sucede, si hay platiquitas por ahí, mucha distracción, solemos llamar la atención y animar a los hermanos a que guardemos reverencia, porque vamos a tener el tiempo de la lectura bíblica. ¿Notan? Ahí está un poquito de liturgia. Segunda cosa, el congregarnos periódicamente tiene las mismas características y estamos dando ejemplos de cosas que tienen un poco de liturgia, pero que son correctas y que es una liturgia, digamos, necesaria.
La cena del Señor, no se diga, consta de 2 elementos, el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el jugo de la vid o vino, que representa la sangre de Cristo. Y hay una especie de ritual. En un momento se toma un elemento, en otro momento se toma otro elemento. Hay oraciones especiales, hay un tiempo de meditación para ponernos a cuentas con el Señor, etcétera, etcétera, cierta liturgia. Y por último, en estos 4 ejemplos, la celebración de los bautismos. El bautismo debe tener una figura especial, una forma especial, completa, correcta. El hermano debe quedar cubierto para que se cumpla la figura, cubierto en agua, es decir, sepultado en agua. De no ser así, entonces la figura no se cumple. Esa figura que es una identificación con el sacrificio de Cristo. Ahí hay liturgia. Estas prácticas nos llevan a obedecer a Dios y son necesarias para el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. En la medida que hagamos estas cosas, entre muchas otras, pero estas cosas en especial de manera correcta, y en la medida que siempre animemos a la congregación a que se hagan estas cosas con una conciencia correcta, poniendo atención, guardando la reverencia, recordando el objetivo de cada una de estas cosas, entonces estas cosas serán de bendición. Pero reconozcamos que cualquiera de estas se pueden hacer mecánicamente, de manera fría. Y la misma congregación puede acostumbrarse. Hay otra vez la cena del Señor. Ándale, pues sí, pásame el elemento del pan. Y, bueno, el vino ahora, el jugo de la vid también nos lo tomamos. Y se puede hacer de manera relajada, sin conciencia de qué es, para qué es, quién lo estableció, sin conciencia de que es una ordenanza directamente de nuestro Señor Jesucristo. A todo esto le podríamos llamar liturgia, pero en este caso es una liturgia necesaria, como ya lo mencionamos, que nos lleva a la obediencia, porque fue esto establecido por Dios. Las 2 ordenanzas, por ejemplo, y en ciertas prácticas que tenemos en nuestros cultos, vemos esa liturgia. En otras palabras, vemos elementos repetitivos a los que nos debemos apegar y una manera establecida para hacerlas, y debemos respetar esas maneras. Sin embargo, el peligro latente está en que si no tenemos claro el objetivo y la fuente de estas prácticas, podemos comenzar a desarrollarlas de manera religiosa, como ya lo mencionamos, de manera irreflexiva, mecánica. Este es el error que cometió el pueblo hebreo con todas las fiestas que el Señor estableció, especialmente el Levítico, todas las tradiciones que el Señor les encargó en el Antiguo Testamento. Terminaron convirtiéndolas, el pueblo del Señor terminó convirtiendo estas fiestas y estas tradiciones en una religión completa, en totalmente una religión llamada el judaísmo. Y hasta la fecha, el judaísmo se transmite como una religión que practicar. Y así se transmite a las siguientes generaciones. Lamentable. Esa no era la idea del Señor. Ese no fue el objetivo de establecer estas tradiciones, esos rituales, esas fiestas solemnes. No era la idea formar una religión, establecer una religión para que las cosas se hicieran de manera fría, mecánica, cuadrada, sin que tuviera ninguna relación con el corazón, sin que afectaran el carácter, la vida. Esa no era la idea. La religión y la religiosidad, hermanos, ciegan. Pero no solamente hundirnos en la religión o en alguna secta, eso sería obvio tal vez para todos nosotros, pero aceptar un poco de religiosidad en nuestra vida cristiana, en nuestro pastorado, también tiene ese riesgo de cegarnos. Como creyentes verdaderos en Cristo, en México, creo que todos le hemos compartido, hemos intentado compartirles a nuestra familia, familiares católicos en especial. Anhelamos que conozcan al Señor. Oramos por ellos y nos duele profundamente cuando rechazan a Dios, ¿verdad? Cuando rechazan a Jesucristo y la salvación. Y más cuando la razón de ese rechazo es la religiosidad. Todos sabemos que si un católico sincero o de cualquier religión, pero sincero, se preguntara de dónde surgió todo esto que creo, todo esto que practico, si se cuestionara sobre lo que han recibido como enseñanzas, si se preguntaran de dónde proviene todo lo que se les ha enseñado y todo lo que practican, corroborarían que nada de eso viene de las Escrituras.
Sería sorpresivo, sería sorprendente, pero sería como quitarles esa venda de los ojos. Verían con sorpresa que lo que practican surgió de la imaginación del hombre y que en algunos casos específicos se darían cuenta de que sus prácticas y creencias son en realidad doctrinas de demonios, específicamente las que atentan contra el sacrificio de Jesús, la salvación, el Espíritu Santo, como el hablarle a todos los santos, el dirigirse a una mujer que han santificado y que han colocado por encima de Dios, atribuyéndole mayor misericordia que el mismo Dios, cosas que suenan y que son blasfemias, que van en contra de la doctrina sana, que le atribuyen poderes divinos a un simple ser humano, etcétera, una serie de prácticas y cuestiones que si alguien sinceramente busca y rastrea en las escrituras la verdadera enseñanza, la verdad, se dará en cuenta que aquello es blasfemia, que aquello son ofensas directas contra la sana doctrina, que aquellas cosas son doctrinas de demonios, que lo único que hacen y que consiguen es mantener alejada a la gente de la verdadera salvación. Nos damos cuenta de que pareciera que todos nuestros familiares y los que pertenecen a las religiones diversas tienen una venda en los ojos, no pueden ver la realidad y por esa razón no ven claramente lo que tienen enfrente, aunque lo que tienen enfrente es la verdad cuando les presentamos a Jesucristo. Pueden tener las escrituras enfrente, en sus manos, y no lo ven. Esto nos hace pensar que hay una barrera. Y en algunos casos es muy triste que esa barrera, esa ceguera, es por decisión propia. Que pareciera que comprenden que pueden quitarse esa venda y alcanzar a ver la realidad, la verdad, pero deciden por amor a su religión quedarse y vivir en su ceguera. Eso es lamentable, por amor a su religión. Nos damos cuenta de que si ellos o cualquiera que sea sincero hace lo que mencionamos antes, esto de cuestionarse de dónde viene lo que aprendí, de dónde viene lo que practico, el Señor los podría alcanzar, los podría encontrar y darles la salvación de su alma. Por supuesto, si se arrepienten de sus pecados y depositan su fe en el Señor Jesucristo. Pero esto se los permitiría llegar ahí y ser verdaderamente libres entonces. La realidad, por ejemplo, de los judíos ortodoxos en la actualidad es muy similar. Colocan su tradición y las notas y los escritos y las conclusiones de los rabinos famosos en diferentes libros antiguos y modernos, porque ellos siguen haciendo esas anotaciones de conclusiones de sus pensamientos, de sus razonamientos, y a esos escritos los judíos ortodoxos le dan más autoridad a esos escritos que a las mismas escrituras. Y lo que se difunde entre el pueblo hebreo, entre el pueblo judío, no es las escrituras, sino son las casi encíclicas de los rabinos. Así se le llama a esas notas que hace el Papa, ¿verdad? En el catolicismo. En el judaísmo es algo similar. Los judíos ortodoxos comparten y difunden las notas y las conclusiones de los rabinos famosos, más que las escrituras. Por eso es que es un error creer que los judíos ortodoxos o rabinos conocen las escrituras a fondo, a detalle, de memoria. Eso es uno de los errores que a veces cometemos en Occidente, ¿verdad? En esta parte del mundo. Creemos que ellos conocen las escrituras a detalle, pero no es así. Es como si alguien de Oriente nos viniera y con la idea de que todos los católicos conocen las escrituras, los evangelios, porque en cada misa se lee los evangelios y hay una parte, ¿verdad? Me parece que se llama así, pero eso para cualquier mexicano es muy obvio y es absurdo, ¿verdad? Sabemos que los católicos no conocen las escrituras porque no leen las escrituras, porque no se promueve la lectura y mucho menos el estudio de las escrituras. Así sucede también con los judíos en Israel. A esto le podríamos llamar el error de los religiosos. Sin embargo, también puede ser el error de los bautistas, y aquí es donde necesitamos recibir y aceptar la exhortación, la advertencia. Si lo pensamos por un momento, también nosotros podemos cometer el error de darle mayor peso no a las encíclicas papales, no a los comentarios y conclusiones de los rabinos, está bien, pero sí a las prácticas de otras iglesias bautistas.
Podríamos darle mayor importancia a la opinión o a los comentarios de otro pastor, un pastor famoso, un pastor exitoso, digamos, alguien que conocimos y que parece, o al parecer su iglesia va muy bien, pujante, creciente, y entonces lo que él nos comparte le podríamos dar mayor importancia de lo que la Biblia nos enseña. El mismo error lo podríamos estar cometiendo. Ahora, no estoy catalogando o encerrando todo lo que los pastores hacen y que todas las iglesias hacen y desarrollan. No vale, no estoy diciendo eso. Simplemente digo que no cometamos el error de que ciegamente tomemos eso y lo coloquemos en nuestra vida o lo implementemos en nuestra iglesia como si viniera de las Escrituras. No, la invitación es corroborar, analizar, tomarnos el tiempo de identificar la relación que haya entre esas actividades que se hacen, esas cosas que se opinan, la relación que hay entre eso y las Escrituras y la sana doctrina. Esa es la propuesta. No que descartemos todo. No, eso no estoy diciendo. Si lo pensamos en un momento, nosotros también podemos cometer este error, darle mayor peso a lo que las iglesias hacen o lo que han hecho por años y que es intocable. Y cuando alguien nos pregunte por qué se hacen las cosas así, no sé, pero es que así se han hecho siempre. Eso deja ver un tinte de religiosidad, una falta de razonamiento en cuanto a el por qué se hacen esas cosas. No hay respuesta, pareciera. Y la importancia es mayor que la Biblia. Cuidado, allí está el peligro. También este error de los religiosos consiste en no detenernos para analizar si lo que hacemos nosotros, si lo que ya estamos haciendo, si todo lo que creemos realmente está en las Escrituras. Nosotros también nos sorprenderíamos cuando nos cuestionemos si todo lo que practicamos como iglesias bautistas realmente es algo que el Señor nos ha ordenado hacer, si realmente esperaba que lo hiciéramos. Hay un peligro latente al hacer lo que nos enseñaron, solo porque nos lo enseñaron. Lo que vemos que la mayoría hace, o lo que aprendimos del ministerio sin detenernos a reflexionar si es realmente lo que el Señor espera que hagamos. Y que sin quererlo nos podemos estar alejando de lo que realmente enseñan las Escrituras. Y nos estaremos acercando cada vez más a la definición de religión. Pero quiero insistir en algo para que esto sea claro y no haya confusión. Alguien dirá, pero ¿por qué dudar de lo que se nos está enseñando? ¿Y por qué dudar de quien nos lo ha enseñado? Pero eso no es lo que propongo. Las enseñanzas que hemos recibido, el ejemplo de los que nos preceden, es una tremenda bendición, en especial la sana doctrina y en especial los siervos de Dios probados con el tiempo. La sana doctrina nunca tendrá error, pero tenemos que reconocer que en un momento de nuestro ministerio, de nuestra capacitación, tuvimos que sentarnos para identificar la relación que hay entre la sana doctrina que me enseñan y las Escrituras. Y al hacerlo, eso nos dio una base muy bonita. Eso nos generó una firmeza también firme, evidente. Es decir, que cuando yo me di a la tarea en los comienzos de mi capacitación, igual que tú, cuando nos dimos a la tarea de analizar la doctrina y ver la relación que había en las Escrituras, es decir, que de las Escrituras surgía, eso me dio certeza. Eso echa por tierra cualquier duda, cualquier ataque doctrinal, lo podríamos rechazar porque estamos seguros de lo que creemos. Pero ¿por qué lo dejamos de hacer? ¿Por qué dejamos de hacer esa labor, ese ejercicio de ir corroborando? Y mucho más con actividades novedosas o con ideas nuevas. Debemos tener mucho cuidado. No debemos dudar de esto, de la sana doctrina y de los que nos enseñaron. Eso no es lo que propongo. No invito a dudar de nadie, sino que implementemos en nosotros o renovemos en nosotros ese estar dispuestos a invertir tiempo y analizar y preguntar si lo que hago, si lo que creo realmente descansa en la enseñanza escritural. En un momento de nuestra capacitación lo tuvimos que hacer. La doctrina, revisarla, las enseñanzas, ver la conexión con la Biblia, para ver esa conexión directa. Esto nos dio bases
Deberíamos hacer lo mismo con todo lo demás, tradiciones, actividades, reuniones. Entonces, de lo que sí estamos hablando es que no debemos olvidar que nuestra carne nos tratará de llevar a practicar nuestro cristianismo y nuestro ministerio pastoral como si fuera una religión, de manera irreflexiva, de manera mecánica. No hay tiempo de estar analizándolo todo, no hay tiempo de responder a las preguntas. Esto está en la Biblia, esto lo manda el Señor, esto es correcto. Que tengamos cuidado para no cometer el error de convertirnos solo en desarrolladores de tradiciones que muchos años se han hecho, muchas iglesias celebran. Tengamos cuidado de solamente replicar, copiar tradiciones que en otros lugares se hacen y costumbres bautistas que podríamos llamar así. Y no hablo de ninguna en específica, que Dios nos dé sabiduría para analizar cuál sí y cuál no. Tengamos cuidado para que no terminemos cerrados a la misma palabra y a la voluntad de nuestro Dios, aferrados en tradiciones y cuestiones, en formas y maneras. Algo muy similar lo tenemos registrado en los evangelios. La historia nos ayuda para experimentar en cabeza ajena y gracias a Dios por eso. Los fariseos y los escribas tuvieron un comienzo bueno, con buenas intenciones, con objetivos claros, obedecer al Señor, cumplir con las leyes y los mandamientos que Dios había establecido en su palabra, transmitir eso a las demás personas, ejemplificarlo en su vida. Y así comenzaron, por lo menos con buenas intenciones, consiguieron ser obedientes a Dios, consiguieron no solo con buenas intenciones, sino que consiguieron esto, consiguieron la admiración sincera del pueblo, el reconocimiento por ser obedientes a la palabra de Dios y llegaron a ser verdaderos siervos del Señor. Pero mis hermanos, pastores, algo sucedió. Algo pasó en la historia, en estos grupos, en especial en los fariseos. Algo cambió. Algo pasó en sus corazones y en sus mentes, que comenzaron a desviar su atención. Pareciera que solo podían ver los frutos. Pareciera que los frutos que venían les deslumbraron. Tal vez a las generaciones que venían, los pupilos, los novatos fariseos que llegaban, observaban el respeto que tenían sus maestros fariseos, observaban la admiración que el pueblo tenía hacia ellos, la manera en la que les hablaban, etcétera. Y pareciera que eso les deslumbró, pero no lo que realmente hacían de obedecer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, aplicarla a sus vidas. Esa labor de ejemplificar lo que la Biblia enseña. El respeto que conseguían, la admiración de los demás, la manera que los demás los veían, cómo se dirigían a ellos, pareciera que desvió su atención. Así que les propongo que entremos de lleno a nuestro estudio y que venzamos el peligro de la tradición en el ministerio. Vamos por favor a Mateo capítulo 23 y ahí tendremos el centro de nuestra enseñanza. Mateo capítulo 23, por favor. Dice así, desde el primer versículo, por favor. Mateo capítulo 23. Mateo 23. Dice, del versículo 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, dice el Señor, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque
Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos, hermanos, en este pasaje, en este capítulo, no lo hemos leído todo, pero en este capítulo encontramos más de 8 advertencias, más de 8 cosas que podemos analizar para ser advertidos sobre la religiosidad en el ministerio y en nuestra vida en general. Les propongo que en esta ocasión estudiemos 4 solamente. En las últimas páginas les coloco 4 más, es decir, del 5 al 8, para que usted en casa lo pueda analizar. Pero en esta ocasión estudiemos solo 4. Veamos en las Escrituras esta advertencia, en Mateo 23. Esta advertencia directamente de nuestro Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos eran tenidos en alta estima por el pueblo de Israel. Eran considerados como los que sabían lo que las Escrituras decían, como gente de Dios. Estos hombres solían tomar la palabra para instruir, esa era una de sus labores, partiendo de las Escrituras, en especial del Pentateuco. Tal vez por esa labor que desempeñaban es que Jesús hace alusión a esta silla que se encontraba en la entrada de las sinagogas antiguas. Estuve investigando y resulta que hay 3 sillas, o existían 3 sillas en las sinagogas antiguas o en las ruinas que están ubicadas arqueológicas de las sinagogas del primer siglo. Se identifican 3 sillas, y esta en especial, la cátedra de Moisés. A veces era de piedra, a veces era de madera, pero se encontraba a la entrada, a un costado de la entrada de las sinagogas. Y al fondo de la sinagoga, es decir, donde el rabí se paraba, el maestro se paraba a leer, y después se sentaba en una silla para instruir. Y también ahí, por un costado, estaba la llamada la silla de Elías, que hasta la fecha es una silla que se utiliza, y así se le ha nombrado la silla de Elías. Así que la cátedra de Moisés es una de esas 3 sillas que se encontraban en las sinagogas. En ella se sentaban algunos líderes para juzgar al pueblo en cuestiones civiles, pero probablemente también en cuestiones religiosas y culturales, referentes al judaísmo y a la cultura hebrea. El Señor hace alusión a ellos, gente de mucho respeto, de mucho conocimiento y de mucho conocimiento bíblico. Es probable que estos hombres tuvieran un respeto total de la gente y una autoridad también muy marcada. La gente acudía a ellos para la solución de problemas. Estos hombres se sentaban ahí en la cátedra de Moisés para citar y recitar y repetir lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era correcto y lo que no era correcto. Tal vez porque su labor era citar las leyes y recordarle a la gente lo que las Escrituras dicen. Por eso el Señor llama la atención a esta labor. Llama la atención Jesús y exhibe que ellos vivían como querían. Eso es interesante. Estaban acostumbrados y su labor era decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero ellos en su vida personal vivían como querían, es decir, vivían mal. Esta labor de instruir y de juzgar entre lo bueno y lo malo se había convertido, podríamos pensar, en un puesto político, en una cuestión que se podía conseguir. No tanto porque la persona era irreprochable, no tanto porque su vida y su carácter fuera irrefutable. Es probable que aún el cargo de sumo sacerdote, y hay datos que nos lo corroboran, se podía conseguir también con sobornos, obviamente entre los sacerdotes, o favores especiales. Lamentable, pero es la tendencia del ser humano. Eso está en nuestra naturaleza, no es cosa de ellos nada más. Nosotros en su lugar seguramente hubiéramos hecho lo mismo, porque tenemos la misma tendencia, la misma naturaleza. El Señor Jesucristo nos da advertencias claras en este pasaje para no caer en el error en el que cayeron los fariseos. Y por eso es tan importante y relevante el capítulo 23, entre otras enseñanzas, por supuesto, que hay. Pues igual que ellos, tenemos la responsabilidad nosotros como pastores de instruir con las Escrituras. No tenemos una silla
que le llamemos la cátedra de Moisés, pero sí hay un momento en nuestros cultos, en nuestras reuniones y también entre semana, donde nos sentamos, no sé cómo le llames a tu silla, ¿no? A tu sofá, a tu rincón, donde gustes, donde te sientes a aconsejar, si es en tu oficina o si es en un salón o si es en el auditorio o si es en un café o si es en la casa de algún hermano, pero tú y yo nos sentamos constantemente para decirle a los hermanos que está bien y que está mal. Hacemos la misma labor. Nos sentamos para orientar a los matrimonios, para orientar a los varones, a los jóvenes y decirles o recordarles lo que las escrituras dicen. Gracias a Dios, el día de hoy tenemos Timoteo capítulo 3, primera Timoteo capítulo 3, que nos dan los requisitos del pastor, que tienen que ver totalmente con el carácter. Tiene que ver con nuestra vida personal, nuestra vida familiar. De manera que no es correcto, no es sano, no es ético, no es de esperarse que un pastor haga esta labor de consejería, de aconsejamiento, de decir lo que está bien y lo que está mal, y que en su vida sea un desastre. Eso le descarta como pastor, de hecho, porque se sale del perfil de 1 Timoteo 3, de Tito, de 1 de Pedro 5. Pero se parece la labor que hacemos nosotros y la que hacían los fariseos. Estos hombres, dice la Biblia, fariseos y escribas, cedieron ante este peligro y terminaron cerrando el reino de los cielos delante de los hombres, de manera que ni entraban ni dejaban, dice ahí, entrar a los que estaban entrando. Mateo 23, capítulo 13. Podemos aprender de los errores que Jesús exhibió de estos hombres para poder vencer el peligro de la tradición. Y nosotros que hacemos una labor similar a la que hacían ellos, no terminar como ellos. Tomar una línea distinta. Aquí están las 4 advertencias. Primera, cuidarnos del peligro de decir y no hacer. Mateo 23, versículo 3, por favor. Si podemos leerlo. Mateo 23, versículo 3. Así que, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué triste, ¿verdad? El Señor alentó a la gente a escuchar a estos jueces que se sentaban en esta silla llamada la cátedra de Moisés y que hicieran tal como ellos decían. El Señor le decía al pueblo, sí, escúchenlos y hagan como dicen, tal como dicen. Pues porque el Señor sabía que ellos estaban citando las escrituras, recordando la ley del Señor al pueblo. Sin embargo, ellos no practicaban lo que enseñaban. Por eso el Señor tuvo que agregar, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lamentable, ¿verdad? Ahí está una advertencia. Nosotros, hermanos, te animo, a ti y a mí, prediquemos con lo que decimos y enseñamos, pero también con nuestra manera de vivir. La manera de vivir también instruye, también enseña. Y de hecho, la enseñanza que surge desde nuestra vida, desde nuestro ejemplo, es más avasallante, es más aplastante, es más directa al corazón de los hermanos. No tanto lo que podamos enseñar desde los púlpitos o desde las aulas de educación cristiana o escuela dominical, aunque también vamos a seguir enseñando desde estos lugares, pero conectémoslo o no olvidemos que debe estar íntimamente relacionado con nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra conducta. Debemos recordarlo siempre. Hermanos, nosotros prediquemos con nuestra vida también. No caigamos en el error de creer que nuestra labor es solo enseñar. Mira lo que dice Tito, por favor. Vamos ahí a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Pero dice primero, presentándote tú, le dice Pablo a Tito, como ejemplo de buenas obras. Tú preséntate como ejemplo.
que tu vida sea ejemplo de buenas obras. Es la mejor ilustración, es la mejor aplicación de las enseñanzas que damos, o podría ser la mejor aplicación nuestra propia vida. Y no olvidemos que todo sale a la luz, como dice 1 Timoteo capítulo 5, dice versículos 24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todo sale a la luz. Si creemos que podemos enseñar, plantarnos en los púlpitos de nuestras iglesias y enseñar y hablar con autoridad y exhortar y decir lo que está bien y lo que está mal, y si creemos que después de bajarnos del púlpito podemos vivir como queramos, bueno, sí lo podemos hacer, pero la Biblia nos advierte que saldrá a la luz. Eso se nota, se refleja poco a poco, con el tiempo, en nuestra familia, en nuestro carácter, en nuestra vida en general. ¿Somos los primeros en practicar lo que enseñamos a nuestras congregaciones? ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a practicar lo que estamos por predicar, antes de predicarlo, si es que no lo practicamos? Si es que no lo hacíamos. Es algo que nos acaba de mostrar en su palabra el Señor. ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor, permíteme practicarlo yo? ¿O cuántos reconocemos que el Señor nos habla primero a nosotros, y ya que nos habló y nos dio esa zarandeada en nuestro corazón y a nivel del alma, entonces lo transmitimos a la congregación? Y a veces es sano y es correcto hasta mencionarlo a la congregación, para no dar la idea, ¿verdad?, de que nosotros todo lo podemos y levantarnos el cuello y decir qué bárbaros, ya nada más faltan ustedes porque yo estoy ya decidido y determinado, pero ustedes qué mal, ¿eh? Cuidado, ¿verdad?, con esa actitud. Segunda advertencia: cuidarnos del peligro de poner cargas en otros que nosotros no llevamos. Mateo 23. Volvamos allá, por favor. Versículo 24. Mateo 23, versículo 4, perdón. Dice, porque atan cargas, el Señor Jesús sigue hablando de los fariseos, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Después, el Señor exhibe la triste y vergonzosa realidad de que no solo no hacían como decían los fariseos del punto anterior, sino que exigían a los demás cosas que ellos no practicaban. Se relaciona, ¿verdad? Pero en este punto se resalta las cargas que ponían, esa labor, ese cinismo, esa desfachatez de no solamente no aplicar lo que enseñaban, sino de colocar cargas en los demás. Ponían cargas pesadas en otros que ellos no las querían llevar ni mover. Dice el Señor, ni con un dedo. Nosotros, hermanos, no pongamos esas cargas en los demás. Por ejemplo, cierto número de capítulos leídos de la Biblia en la semana, un número especial, ciertas horas de oración al día, y que yo mencione horas o que yo mencione un número de capítulos. Eso es una carga que estoy poniendo en los hermanos, y la pregunta sería, ¿yo lo estoy haciendo? Y aun cuando yo lo hiciera, otra pregunta más importante sería, ¿la Biblia me dice que haga eso? Yo sé que algunas iglesias lo hacen, yo sé que muchos lo han hecho en el pasado, pero lo que decíamos al inicio, preguntémonos, ¿eso surge de las Escrituras? O otra carga, una carga más, de dar la idea de que es más espiritual orar en la madrugada que orar en la noche o en el día. Es más espiritual orar en la madrugada, porque el Señor así lo hacía, aún antes de amanecer. Pero la Biblia no enseña eso. Presionar a los demás a que den y hablar mucho de dar y de desprenderse y de dar cuando yo no lo hago. Eso es colocar una carga en los demás que yo no quiero mover ni con un dedo. Hermanos pastores, hagamos como las Escrituras nos lo indican.
no como otras iglesias lo hacen. Hagamos lo que el Señor nos manda, aun cuando nadie más lo haga. Que eso no te detenga, que esa realidad, que esa circunstancia no te detenga. Primero a los Corintios 9, dice del versículo 25 en adelante. Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, es decir, que no se echa a perder, que no se corrompe. 26. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. Es como si dijera, no me interesa a los demás que hacen, pero yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que pongo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado de la carrera. El apóstol Pablo se determina y nos comparte su convicción, su determinación de hacer las cosas sin importar que los demás no lo hagan. Él se determinó a golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Concentrarnos en lo que la Biblia enseña. Y si otros nos criticaran o si otros no hacen lo mismo, que eso no nos detenga, que eso no nos desvíe. Hebreos capítulo 10, dice el versículo 24. Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que la Biblia enseña respecto a los demás. Lo que tengo que pensar o si voy a ver a los demás es para estimularlos al amor y a las buenas obras. No para criticarlos, no para ver qué hacen y qué no hacen y entonces yo hacer o no hacer. Lo que yo voy a hacer y lo que no voy a hacer es lo que la Biblia me anime a hacer y lo que me advierta que no debo hacer. Y si voy a pensar o si voy a observar a los demás, que sea para considerarles y para motivarles al amor y a las buenas obras, no para otras cosas. Mateo capítulo 7 nos dice que no nos debemos juzgar unos a otros. Así que, hermanos, yo puedo sembrar en mi ministerio, en mi iglesia como pastor, la convicción de hacer y desarrollar mi ministerio como la Biblia lo enseña. Pero hermano, es que todas las iglesias le hacen así y así. Sí, pero yo veo en las escrituras que a mí como pastor me demanda esto y esto y esto, y en eso me quiero concentrar. Y no te animo a tener tus propios razonamientos, como nos advierte Romanos capítulo 12, que no nos envanezcamos en nuestros razonamientos. A eso no te animo. Pero hay cuestiones evidentes, hay cuestiones claras que debemos de hacer como pastores, como la predicación, la oración, orar por los hermanos, preocuparnos por ellos, la edificación de las almas, el evangelismo, el transmitir la fe a las siguientes generaciones, el capacitar, el ayudar a otros para ser discípulos, verdaderos discípulos, no seguidores, etcétera, etcétera. Al final de nuestro estudio les quiero compartir, tomé prestado del estudio del pastor Enoc Gutiérrez Lozano, un estudio interesante, importante y valiosísimo que él nos compartió hace algunos años a los pastores aquí en Betel y que nos tomamos el tiempo, 3 meses aproximadamente, vía remota, así por estos medios, para estudiar. 12 labores básicas del pastor. Ahí te las dejo. 12 labores básicas que si tú y yo nos concentramos en desarrollarlas, aunque le ponga pausa a algunas labores que muchas iglesias hacen y que muchas iglesias y pastores están invirtiendo tiempo, está bien, pero si yo me concentro en esas 12 labores que claramente están en las escrituras y claramente son un mandamiento de Dios para mí como pastor, yo estaré cumpliendo delante del Señor. Tal vez no de entre el grupo pastoral de México, pero sí delante de Dios. Si yo agradara a los hombres, no sería buen siervo de Cristo. Tercera advertencia. Perdón, la pregunta de reflexión para cerrar la advertencia 2. Esperamos que los hermanos de nuestra congregación hagan cosas que nosotros ni con un dedo queremos mover. Ya dábamos algunos ejemplos. Advertencia tercera. Tercera advertencia. Cuidarnos del peligro de buscar reconocimientos, títulos o renombre. Mateo 23, por favor, volvamos allá.
Mateo 23, versículo 5. Dice, el Señor sigue hablando de los fariseos, exhibiéndolos y ayudándonos a nosotros. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esto hace alusión a un atuendo especial que hasta el día de hoy uno puede ver en Israel, en las calles de Israel. Ciertos judíos, ortodoxos en especial, y hay otras ramificaciones, pero los ves en la calle con unas filacterias que son unas cajitas de cuero atadas a la cabeza con cuerdas, correas de cuero, y a los hombros, aquí en los brazos, en los antebrazos, se los amarran y tienen cajitas, y dentro en especial tienen Deuteronomio 6:4 y algunos pasajes seguramente diversos de las Escrituras, y eso significa que ellos están en contacto con las Escrituras, y lo tienen aquí en la frente, confundiendo aquel mandamiento de Deuteronomio 6, que estará en los frontales, ¿verdad? Y en nuestras manos, hablando en ese pasaje de que la palabra de Dios tenía que estar presente en nuestra mente y en nuestras manos, refiriéndose a que todo lo que hagamos sea filtrado por las Escrituras y que todo lo que digamos sea filtrado por la palabra de Dios, pero ellos lo llevaron, lo que estamos diciendo, al nivel religioso, a un nivel extremo, literal, y entonces tiene la palabra de Dios enrollada. Es como si recortáramos aquí un trozo de la Biblia, lo recortamos, lo hacemos rollito, lo metemos en una caja y me lo cuelgo aquí para obedecer al Señor en aquel mandamiento que esté en mi frente, entre mis ojos o en mis manos, cuando eso hacía alusión a mis pensamientos, a lo que yo iba a buscar en mi vida, a las decisiones, la dirección de mi vida y a las acciones. El Señor exhibió de estos hombres su falta de sinceridad. Esto de las filacterias lo hacen para ser vistos, obviamente, solo lo quería mencionar. Su falta de sinceridad el Señor le exhibe al hacer las cosas. Lo que hacían, dice el Señor, lo hacían simplemente para ser vistos. Ahí está la realidad. Para ser reconocidos, admirados, respetados. Esto es muy sutil y llegó a ser una práctica muy común. Hacer las cosas solo para que los demás los vieran, pero no por las razones correctas, no por las motivaciones indicadas. Nosotros tenemos, hermanos, el día de hoy, la misma tentación. Buscar que nos vean, conseguir, esforzarnos que nos vean y que lo que vean de nosotros, los hermanos, la gente, la familia, lo admiren. Esto es tentador. Esto nos puede llevar a hacer creer a los hermanos y a la gente que leemos más de lo que realmente lo hacemos, que oramos más de lo que en realidad oramos, etcétera. Cuidémonos de esa tentación. La línea entre permitir que nos vean para darles ejemplo a los hermanos en la iglesia, la línea que divide esto y el hacer las cosas con el objetivo de que nos reconozcan es delgada. La línea que divide estas dos labores es delgada, pero a la vez es clara también. Dice primero a los Corintios capítulo 2. Por favor, primero a los Corintios capítulo 2. Dice el versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Alcancemos a percibir la actitud de Pablo, el corazón de Pablo, la manera de ser entre los corintios. Dice el 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el peligro, el riesgo de ufanarnos o de presumir en la predicación palabras, conocimiento, teología, mucho griego, mucho hebreo, y entonces la gente que cautivamos somos nosotros los que la estamos cautivando a esas personas, pero no precisamente estamos disminuyendo para que el Señor se exalte, no estamos llevándolo a la luz del Señor, no los estamos llevando a los pies de Cristo,
Si nos los estamos llevando, pareciera que nos admiren. Y el apóstol Pablo dice, yo fui a ustedes, pero sin palabras persuasivas, sin humana sabiduría. Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos cuidarnos de buscar el reconocimiento de los demás. Vendrá el reconocimiento. Si hacemos las cosas bien, si somos fieles, si somos leales, si somos obedientes a Dios, por la bendita gracia del Señor habrá reconocimientos en nuestro ministerio y los debemos agradecer y entender que es por la gracia de Dios, no porque seamos muy buenos, sino porque Dios es misericordioso. Pero no debemos buscar esos reconocimientos. No debemos buscar ese renombre, esos títulos. El Señor exhibió de estos hombres su falta de sinceridad. Dice en el siguiente párrafo al final, el fruto de nuestra vida, en nuestra vida, por llevar una vida espiritual verdadera, se evidenciará, se notará tarde o temprano en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Es decir, si no somos sinceros, si lo que hacíamos lo hacíamos para ser vistos, con el tiempo eso se notará, saldrá a la luz. Hacemos la obra del ministerio para ser reconocidos, admirados, aplaudidos. Cuarta advertencia y última. Cuidarnos del peligro de andar en busca de beneficios. Mateo capítulo 23, por favor, nuevamente. Estamos terminando, hermanos. Mateo 23, ahora versículos 6 al 7. Dice el Señor, y aman, sigue describiendo a los fariseos y exhibiéndolos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Por último, el Señor menciona que estos hombres, los fariseos, también andaban detrás de los beneficios de ser una persona respetable, una persona admirada, pero no buscaban ser esa clase de personas, personas dignas de admiración, dignas de respeto, no, solo querían el respeto y la admiración. Por extraño y raro que parezca, así es. Solo aparentaban para conseguir los beneficios. Nosotros también, hermanos, en realidad, tenemos delante de nosotros esa tentación de buscar esas cosas que son buenas, como el reconocimiento de la iglesia, el respeto inmerecido de los hermanos, su admiración por haber llevado un ministerio fiel, fructífero por muchos años. Son cosas buenas, son cosas bonitas, pero solo tenemos el riesgo de solo ver eso, solo esperar eso, solo buscar eso, sin considerar el tiempo, el esfuerzo y los sacrificios que eso cuesta o que le costó tal vez al pastor que estamos viendo que tiene esas cosas, admiración, respeto, y solo queremos los beneficios. No queremos picar piedra, ¿verdad? Como aquel pastor de experiencia, fiel, leal, de muchos años, le costó trabajo. No pensamos en todo lo que le costó llegar a donde está. Solamente queremos o buscamos o anhelamos estar donde está, hacer lo que hace, tener lo que tiene. Cuidado. Esa es la advertencia que el Señor nos hace a través de esta crítica que hace sobre los fariseos. Esos beneficios son algo que por la bendita gracia de Dios, si somos fieles, si somos sinceros, si somos obedientes, al pasar las décadas, tengo que decirlo así, las décadas vendrán. Pero no es algo que debemos buscar. Juan capítulo 13, el Señor, no lo busquen, solo lo menciono, todos conocemos que ahí se encuentra la historia donde el Señor Jesús decidió lavar los pies de los discípulos y ahí está la frase famosa, ejemplo os he dado, así como yo os he lavado los pies, ustedes también hagáis igual. Y ahí está la actitud de siervo, el Señor se humilló y lavó los pies con una actitud de servicio, siendo el Señor. Esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Es la actitud que Cristo quiere que manifestemos. Considerar a mi hermano como a superior. Recordemos que somos siervos inútiles al hacer lo que debíamos hacer, como lo dijo el Señor en Lucas 17:10. Y no olvidemos que es el Señor quien recompensa. Así que debemos buscar agradarle a Él, no a los demás. Como dice Primera de Pedro 5:6, para que Él los exalte
cuando fuere tiempo. Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y para cerrar, hermanos, les propongo entonces que continúen con el estudio de Mateo 23. Ahí les anoté una propuesta de título, no es exclusivo, puede variar, puede ser distinto, pero ahí también encontramos en el versículo 13 de Mateo 23 una advertencia más: cuidarnos del peligro de ser tropiezo a los demás. 6, cuidarnos del peligro de usar el ministerio para beneficio o ganancia propia. 7, cuidarnos del peligro de buscar seguidores en lugar de hacer discípulos. Esto está muy de moda, promovido, ¿verdad?, por las redes sociales y todo en este mundo. 8, cuidarnos del peligro de valorar las cosas de manera diferente a Dios y cometer muchos errores como los cometieron los fariseos. Cerremos este estudio preguntándonos si estamos dispuestos a analizar lo que hacemos en la obra de Dios a la luz de la Biblia, para que el Señor nos muestre qué cosas no pasan el filtro de los religiosos, si le podemos llamar así a ese filtro, y que Él nos ayude a reconocer qué debemos dejar, qué debemos de dejar de hacer o de comenzar a hacerlo con total conciencia de su razón de ser, de su objetivo bíblico. ¿Quién está dispuesto para que Dios nos ayude y que nos dé la sabiduría para dejar las cosas que ya estábamos desarrollando de manera irreflexiva, de manera mecánica? Y que por último, que el Señor nos ayude y nos muestre qué labores debemos dejar de hacer tal vez para podernos concentrar, porque esas labores nos han distraído de nuestras labores fundamentales como pastores. Y esas 12 labores te las anexo ahí en el estudio, en la página 7. Ahí están, revísalas con calma. 12 labores, ahí están las citas de dónde surgen, y que el Señor te dirija a ti y a mí para que desarrollemos un ministerio a la luz de la Biblia y no un ministerio religioso. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu dirección. Gracias, Señor, por lo que tu palabra enseña, y en especial gracias por Mateo 23, que tenemos ahí el registro de las palabras del Señor, y que Él, con toda la intención de instruirnos y de edificarnos, hizo esta crítica exhibiendo a los fariseos para advertirnos de no caer en lo mismo. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre por eso, porque nos adviertes, porque quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los pastores de México para que salgamos huyendo y vayamos en dirección contraria a la religiosidad. En tus manos nos ponemos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.